Hola, soy Liliana Amaya, psicóloga y consteladora familiar. Bienvenidos a este espacio que se llama ¿Qué tal si solo por hoy? Hola, hola, bienvenidos a ¿Qué tal si solo por hoy? Un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar ¿qué tal si solo por hoy hablamos del árbol genealógico y de cómo influye en nuestra vida? Yo había escuchado el árbol genealógico en el colegio, que le decían a uno, arme su árbol genealógico, pero solo los abuelitos, papá y ya. Pero era como para uno hacer el dibujito, pero nunca le explican a uno todo lo que esto influye. Entonces, hoy hablemos un poquito de esto. ¿Qué es el árbol genealógico y cómo influye en nuestra vida? El árbol genealógico es un grupo de seres unidos por un ADN, ¿no? Biológicamente. El árbol tiene un inconsciente familiar, así como cada uno tiene un inconsciente individual. Como sociedad tenemos un inconsciente colectivo, el árbol tiene un inconsciente familiar. Y ese inconsciente es toda la información que se va heredando de una generación a otra para que sean resueltos muchos temas del árbol. Básicamente es eso. Ok, entonces lo que, por ejemplo, sufrió mi abuelita, si sufrió una enfermedad, yo también puedo llegar a sufrirla por esos inconscientes. ¿Y a qué le podemos llamar inconsciente? A la información. Es la información que se hereda a través del ADN, a través de la genética, a través de creencias, actitudes. Hay un lado espiritual y un lado biológico. ¿Sí? De eso se compone el árbol. Por eso yo me puedo casar con una pareja igualita a mi abuelo. Y de pronto alguien me dice, incluso a veces hasta físicamente. ¿Sí? Hasta físicamente. Pero yo no lo hice con esa intención. Claro. Me atrajo esa persona y empezamos una historia y resulta que es la misma historia que vivía mi abuela con mi abuelo. Y él se parece al abuelo. ¿Y cuál es el propósito? Yo pienso que hay como un propósito de que estén esos árboles. ¿Cuál es el propósito del árbol? El propósito del árbol es sanar, es la sanación. Como todos somos seres humanos imperfectos, entonces en nuestra vida se van generando muchos conflictos, se van tejiendo dramas y enfermedades, traiciones, ¿no? Tragedias. Entonces eso hace que también dones, talentos, en fin, lo bueno también. Entonces la tarea es ir purificando generación tras generación, ir limpiando todo eso que el árbol ha vivido desde el amor, desde la comprensión. El remedio es espiritual. O sea, por ejemplo, si mi familia, no sé, hay una situación que se repite constantemente. Por ejemplo, hay familias que uno ve y uno dice, son muy enfermos. Sí. Se la pasan enfermos, tienen miles de enfermedades cada miembro. Entonces, ¿cómo puedo yo sanar eso? ¿Cómo hago yo para decir, bueno, hasta aquí llega y aquí se rompe eso y ya de aquí en adelante la historia es diferente? ¿Cómo podría yo hacer como ese proceso de sanidad? El solo hecho de que ya digas, que te des cuenta, porque se han venido enfermando es porque no se han dado cuenta. Y creemos que, no, es que es normal, ¿sí? Pero alguien dice, no, un momentico, o sea, ¿por qué todos? ¿Por qué tantos? ¿Por qué al tiempo? ¿Por qué tan seguido? ¿Sí? ¿Por qué tantas muertes de tantos jóvenes, por ejemplo? Esto no es normal, aquí está pasando algo. Solo el hecho de darme cuenta, ya está ganando el árbol. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Muchas cosas, desde la comprensión. Eso es lo que esas son las terapias que se hacen a través de las constelaciones familiares, que son ejercicios de amor, de comprensión, de resolución de cosas, para entender que no es un castigo, cambiarle la connotación oscura de la cadena generacional, ¿no? Sí. Porque es una cadena. La palabra cadena suena feo, represivo, pesado, oscuro, castigo. No, es como una herencia, ¿no? Como una herencia que se le da a la otra generación
y es liberar de esa herencia. El árbol puede ser sanado hacia atrás, yo puedo sanar a mis ancestros y puedo sanar mi descendencia, aunque no tenga hijos. Si no tengo hijos, yo apoyo a mis sobrinos, por ejemplo, ¿sí? Primos, se puede hacer. Entonces es necesario conocer la historia, ¿no? Sí. Conocer la historia familiar para poder hacer. Y por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, personas son adoptadas y si no saben su historia, no saben de dónde vienen. Es más difícil hacer esta... Es más difícil, pero digamos que el árbol que adopta a esta persona es un espejo de su árbol biológico. No es casualidad que este niño o niña haya sido adoptado por esta pareja. Es porque el inconsciente, la información inconsciente que trae este bebé, conecta perfecto con el árbol adoptivo. Entonces puedo mirar el árbol de mi familia adoptiva y usarlo para sanar. Sí. Interesante esa parte, porque pues uno queda como, bueno, y si no sé de mi historia, o porque a veces uno le pregunta a los papás y los papás no le quieren decir nada. Entonces, ¿cómo hace uno para sanar si uno no tiene mucha información? Puedes hacerte una constelación por un tema específico. Por ejemplo, siento que no logro mi anhelo profesional, no logro el trabajo que siento que no, por más de que yo estudie, me prepare, tengo todos los títulos, cumplo el perfil, pero no lo logro. Entonces, en un ejercicio de constelación familiar, tú puedes ver con qué ancestro está ligado eso, ¿no? Y soltarlo. Porque, y se empieza a liberar. A veces, en consulta individual también, porque el ejercicio de constelaciones familiares en grupo, pues requiere de un grupo de 10 personas para hacer un ejercicio y pues eso es muy demandante. Pero en la consulta particular se hace con las figuritas y también se liberan. Es solo hacer conciencia, ¿no? No sé exactamente con qué ancestro, no sé el nombre del ancestro, pero sé que hay algo y simplemente lo suelto. Pido permiso al árbol para soltarlo, porque todo es desde el respeto. Pido permiso al árbol y ya. Y empiezo a sanar. Se dice que todos los descendientes están reemplazando a un ancestro. Ahí es donde uno diría la reencarnación, de cierta manera, ¿no? Digo yo. Esa palabra asusta. Sí, porque si uno le vaya pero puede ser... Dice que sí, por ejemplo, yo puedo ser la versión 2.0 de un tío, una tía, bisabuela. Porque no sané algo y de pronto necesito... no porque seamos la misma persona, sino porque tengo conexión con esa tía, me tocó a mí, me tocó recibir la información de esa tía bisabuela y pues simplemente lo estoy repitiendo yo para poderlo resolver, porque posiblemente en la época en la que vivía la tía bisabuela, la sociedad no le daba herramientas a ella para resolver su situación y ahora yo sí las tengo. Entonces yo lo puedo hacer diferente. Pero tengo que actuar, yo tengo que moverme, ¿sí? Porque la vida, si yo veo que hay un tropiezo, si yo veo que pues, algo hay que hacer, algo está pasando. Tengo que contemplar, no normalizar, y tengo que contemplar todas las opciones. Cuando sé que algo es del árbol y que algo es mío. Si es algo que yo lo descubrí en mi vida, en mi historia, arrancó en mi historia, es mío. Pero si es algo que siempre me ha ocurrido desde que yo me acuerdo, siempre, es que aquí llegan a consulta y me dicen, es que yo he tenido depresión desde que tengo conciencia, o sea, toda la vida he tenido depresión, siempre, desde que estaba chiquitico, mi mamá me cuenta, bueno, en fin. Ahí hay que hacer, primero, voy a la gestación, ¿qué vivió mi mamá que me puso tan triste? ¿Sí? Y si no fue en la gestación, fue en el nacimiento. Si no fue en el nacimiento, entonces me voy para el árbol. Ese es el paso, esos son los pasos. ¿Sí? Miro primero mi historia, si no está en mi historia, voy al nacimiento y la gestación, y si no, heredado. Entonces es una tristeza de la abuela, por ejemplo, que la abuela murió deprimida, nadie la trató o nunca lo manifestó, para los familiares era normal, nunca se resolvió. Entonces nace una nieta o un nieto que está mostrando lo que a la abuela le pasó y que no se exacto, y que necesita ser resuelto. Y así va a pasar. Sí, si esta persona no lo resuelve, se lo hereda a alguien. ¿Sí?
Cuando yo no tengo hijos, los sobrinos heredan de los tíos. Sí. Vea, pues. Ujú. Entonces es muy importante hacerme cargo de mi vida, de mis cosas, para liberar, ¿sí? Exactamente, para no cargar a otros. En el árbol hay muchos aspectos importantes, las fechas de nacimiento, las fechas de defunción, los nombres, que tienen mucha importancia y mucho peso. Por ejemplo, yo puedo heredar información de mi abuela porque mi fecha de nacimiento es compatible con la de ella. O eso de que le ponen el mismo nombre del abuelo, terrible. le están cargando ya Automáticamente información. ya cargo con la información de esa persona. Entonces Automático. no recomiendan No, para nada, no. Tratemos de no repetir nombres, ¿sí? Sobre todo se usa que se pierde un hijo, en gestación se pierde el hijo, y el nombre que le teníamos pensado se lo ponemos al que nace después. Hijo de reemplazo, total. Entonces este hijo no puede ser él, porque le toca ser el reemplazo del otro, del que murió. Y él lo sabe aunque no lo sabe. Claro, ¿sí? Ahí es donde viene el inconsciente. Ahí es donde viene la información inconsciente que le dice, usted no puede ser usted no es libre, usted tiene que reemplazar al muerto para hacer felices a sus papás. Sí. Y entonces son personas que pueden desarrollar una bipolaridad o una hiperactividad porque hace por dos. Está viviendo la vida de dos, la del hermano y la de él. A veces suelen comprar todo doble o estudian dos carreras. Una carrera para mi hermano y una carrera para mí. ¿Sí? Un par de zapatos para mi hermano, un par de zapatos para mí. A veces están también de luto y no se dan cuenta. Entonces son personas que quieren vestirse siempre de negro, que no soportan el ruido, que duermen siempre en forma vertical, que son muy fríos, porque están en duelo y están muy identificados con el muerto. Claro, y simplemente el hecho de ponerle un nombre... El mismo nombre, ¿no? Entonces hay que identificar, el primero es el primero, no nació, tú eres el segundo. Y reconocerlo como que exactamente, que nació, exactamente. Interesante. Bueno, es importante aprender todo esto del árbol, conocer nuestra historia. Ay, sí. Para sanar y no cargar a las futuras generaciones. Aprovechemos a las abuelitas, a los tíos abuelos, a los tíos, a la papá, mamá, para preguntar. Y que contesten. Claro, y contarle esa historia a los hijos. Para que la historia, se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal cual, en el árbol es igual. Pero hay que mirarlo con ojos de amor. También tengo el talento de la abuela. Claro, las cosas buenas. Claro, también tengo la vocación del abuelo, ¿no? También, o sea, el sentido del humor. Y es impresionante porque el ADN y cómo fluye todo para cierto tipo de personas puedan cargar con todo eso, es muy, muy interesante. Ojalá hiciéramos el árbol, el ejercicio de hacer un arbolito, ¿no? En hojita, en cartulinita, porque es que esto se va extendiendo. ¿Hasta cuándo? Se dice que son 7 generaciones antes, pero pues hasta ya la información no nos da. Sí, claro. Pero si logramos llegar hasta los abuelos con bastante información, maravilloso. Los bisabuelos, de pronto, ¿no? Hay gente que tiene información de los bisabuelos, pero solo con hacerlo, así sea con los abuelos, uno se va dando cuenta cuántos divorcios, cuántas parejas que nunca se casaron, cuántas amantes hay en el árbol. Sí. Homosexualismo, estafas, cuántos suicidios, exactamente. Cuando una persona tiene ese impulso suicida es porque en el árbol ya se han suicidado. O sea, el suicidio es una opción para ese árbol genealógico, ha sido una opción. Y no se puede juzgar eso, porque probablemente en 3 generaciones antes de nosotros vivieron una situación tan tenaz, donde la única opción era esa. Recordemos, por ejemplo, las Torres Gemelas. Sí. La gente de los últimos pisos de las torres se lanzaba al vacío. Del desespero. Claro, eso es un suicidio. Sí, estaban en una tragedia, pero pudieron esperar a que el edificio se derrumbara. No, tomaron la decisión de lanzarse al vacío. Entonces no podemos juzgar eso, claro. Pero sí es una opción en el árbol y hay que mirarlo. A veces creemos
que ese tío, que ese abuelo murió enfermo y resulta que se suicidó, pero nadie lo dice. Y los secretos en el árbol es lo que más rápido necesitan salir a la luz para romper, para sanar. La verdad hace libre. La verdad te hace libre. Bueno, entonces en pocas palabras, vengan a consulta para que sanemos el árbol, porque pues sí se necesita guía, ¿no? Sí, porque sí. no es tan sencillo. Ahora, es un proceso de toda la vida. Siempre van a salir cositas y Siempre, o sea, la vida es sabia y la vida me va mostrando en el presente lo que yo tengo que resolver del pasado. Siempre. Tú no te afanes, ¿sí? Sí. Porque es que creemos que con un solo ejercicio, con una sola consulta, ya despejé toda mi vida. Por el momento. Y vienen muchas. Por el momento. Situaciones. Cada proceso, cada momento de mi vida me está mostrando algo de lo que me tengo que hacer cargo. Simplemente me hago cargo y ya. Si mi vida está bien hoy, dejo quieto. Lo que está quieto se deja quieto. Es cuando yo empiezo a notar que algo está pasando en mí. Sí. Algo muy común es, solo atraigo hombres casados. Que es muy común en las consultas. Es que solo atraigo hombres casados. Hay una amante en el árbol. Hay una amante escondida. Y está queriendo salir a la luz. Necesita Entonces ocupar su lugar. Claro, entonces en el momento lo resuelvo. Y encontraré un hombre soltero, ¿sí? Cuando lo sane. Sí. Pero después vendrá otro tema. Sí, toca ir resolviendo. Pero con paciencia, yo no puedo controlar el futuro, ¿sí? La vida me va mostrando. Que no nos genere ansiedad este tema, porque la vida nos va mostrando y me hago cargo a medida que vaya pasando. Es así de sencillo. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio. Si ustedes tienen algún tema del que quiera que hablemos, déjenlo en los comentarios y vamos a estar muy pendientes para resolver en un nuevo episodio. Hola, soy Liliana Amaya, psicóloga y consteladora familiar. Bienvenidos a este espacio que se llama ¿Qué tal si solo por hoy